Buenos días, nos encontramos aquí hoy en la Universidad Técnica de Machala con dos doctores, Brian Pastor Buenos días. y el doctor Ronald Vidal. Buenos días. Hoy vamos a hablarles sobre un tema importante, hacerles ciertas preguntas sobre la hipertensión arterial. Primero quería preguntarles qué saben acerca de la hipertensión arterial y cómo puede saber un paciente si tiene hipertensión arterial. Bien, en cuanto a la hipertensión arterial, hay que hacer referencia primero a lo que es la presión arterial. Esto no es nada más que la fuerza con la cual la sangre golpea las paredes de las arterias. Y esto tiene un valor en específico. Bien, cuando nosotros hablamos de hipertensión arterial es que este valor ya se encuentra por encima de esos valores normales. Algunas guías lo mencionan como valores entre el 130 a 80, otros con el 140 a 90. 140 siendo la presión sistólica y 90 la presión diastólica. Ahora, ¿cómo sabe un paciente que puede tener esta hipertensión? Pues creo que eso mi compañero lo puede responder en cuanto al diagnóstico. Ya. Entonces, en cuanto al diagnóstico, ¿cómo saber si una persona tiene o sufre de hipertensión arterial? Bueno, primeramente se debe hacer cargo lo que es el encargado de administrar lo que es la salud a la población en sí. Primero debe tomarse lo que es una adecuada tensión arterial, ya sea con los materiales necesarios que se encuentran en el centro de salud o con lo que carga el personal de salud. Ya, debidamente. Entonces vamos a encontrar lo que son los rangos de la tensión arterial. Lo primero que sería la tensión arterial óptima, que vendría a ser de 120 a 80. Luego tenemos lo que es la tensión arterial normal, que es de 120 a 129, la presión sistólica, y la presión diastólica en cambio es de 80 a 90. ¿Ya? Y tenemos más grados de hipertensión arterial, que sería grado 1, grado 2 y grado 3. Y también lo que tenemos es la presión sistólica aislada, que va a ser de mayor a igual a 140. Ya, en tanto estos rangos, entonces podemos determinar que si tienen una presión normal, pues va a tener la enfermedad. Pero en sí, ¿qué personas, doctor Pastor, nos puede comentar, qué personas pueden padecer esta enfermedad? Bien, aquí hay que mencionar algo muy importante. La hipertensión no discrimina. La hipertensión puede aparecer en cualquier tipo de persona. Puede aparecer en un adulto, puede aparecer en un joven, puede aparecer en un adulto mayor, en una mujer o en un hombre. Este no tiene ningún tipo de discriminación. Pero aquí hay que tener hay que tener algo en cuenta, que son los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque entre más factores de riesgo presenta una persona, va a ser acumulativo, va a ser un porcentaje acumulativo de padecer esta enfermedad. Hay factores de riesgo, obviamente, no modificables, como son la edad, como son el sexo. Son esos factores que una persona por sí misma no puede cambiar. Aunque tenga una cirugía de cambio de sexo, su genética determina que es hombre, por lo tanto puede tener un mayor riesgo de la hipertensión arterial. En caso de los factores de riesgo modificables, por ejemplo, tenemos al sobrepeso u obesidad, tenemos al estilo de vida, el exceso de consumo de sal, tenemos también una baja actividad física. Entonces, el nosotros hacer este cúmulo de factores de riesgo significa que la persona va a tener un mayor porcentaje en padecer esta enfermedad. Y no solo eso, si ya tiene la enfermedad, por ejemplo, si ya presentó, ya es caracterizado como hipertenso, si llega aún a presentar estos factores de riesgo durante la enfermedad, esto va a agravar las complicaciones, van a hacer que lleguen mucho más rápido. Incluso la OMS plantea una tabla que es el riesgo cardiovascular, donde se determina por la edad, se determina por el colesterol, se determina también si es fumador, incluso el alcohol también llega a ser influenciable en esta infartología. Y esto nos ayuda a medir si una persona llega a tener alguna complicación cardiovascular, como es algún accidente cerebrovascular o la hipertrofia cardíaca, por ejemplo. Muy bien. Y en tanto a cómo saber si una persona tiene hipertensión arterial, ¿cuál sería la toma de esta o cómo se debe tomar la presión arterial para diagnosticar si está en una persona a un rango óptico normal o ya es una persona hipertensa? El personal de salud debe contar con las medidas adecuadas para poder medir lo que es la tensión a la población. Esta cuando se viene a revisar debe tener su tensiómetro, que sería para tomar lo que es la presión arterial. Ya puede ser mediante la auscultación para escuchar los sonidos tanto de la presión sistólica como también de la presión diastólica, escuchar los sonidos y verificar si el paciente o la paciente se encuentra en estado adecuado de salud. Y como dijo el doctor Brian, que todo depende, va a estar del estilo de vida y cómo se maneja el tratamiento adecuado. Puede ser farmacológico o no farmacológico, según depende el grado de hipertensión que tenga la persona.
Ya. En tanto a la situación actual del país, independientemente de sea tratamiento farmacológico o no, ¿la HTA viene a ser un problema en el Ecuador? ¿Sí o no, doctor Brian? Sí, eso yo le puedo responder con toda seguridad de que sí. Según una investigación que había subido la OMS junto con la OPS, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud, determinaban que en Ecuador 1 de cada 6 ecuatorianos entre los 18 a 69 años padecen de esta enfermedad. Dentro de este rango de edad, el 42% no conoce que tiene esta enfermedad y el 12% sabe que tiene la enfermedad, pero no se la trata. Es decir, estamos hablando de que bastantes personas conocen que tienen su enfermedad y aún así no toman ningún medicamento, no cambian su estilo de vida o no deciden hacer nada. Y esto nos hace plantear las preguntas de qué está sucediendo en nuestro país. ¿Por qué esas personas quizás no tengan un acceso al medicamento? ¿O por qué esas personas no cambian su estilo de vida? Sabiendo que esta patología es muy grave, pues hay que tener en cuenta que al paciente que se le diagnostica con HTA se le da una educación sobre cuáles serían las complicaciones que tiene esta enfermedad, cuáles son las medidas que él tiene que adoptar. Entonces, esas preguntas se nos plantean. Y luego, el 42%, ¿por qué es que no se detecta que tienen esta enfermedad? Entonces, eso nos hace dudar de que quizás en los consultorios, sea privados o sean públicos, no se hacen las debidas medidas generales como es la toma de presión. Porque si se tomara la presión en cada consulta, pues este 42% no debería existir, porque ya estamos determinando su valor. Ya, muy bien. En tanto, a usted hablaba de fármacos que siempre deben estar predispuestos para las personas con HTA, pero en sí, ¿qué tipo de fármacos o cómo manejaría el tratamiento farmacológico en personas con hipertensión arterial? Bueno, primeramente, antes de comenzar lo que es el tratamiento farmacológico, es el tratamiento no farmacológico, en el cual todo se basa en lo que de la olla a la boca. Y qué es lo que compra la persona para poder mantener lo que, por así decir, una vida saludable y mantener equilibrada lo que es su vida. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la persona? Primeramente, hacer ejercicio. Aparte de hacer ejercicio, verificar qué alimentos es lo que va a consumir, ya sea para grasas buenas y no grasas saturadas. Además de esto, también educar, como dijo mi compañero, en sí a la población en general, ya que cuando va a hacerse revisar a un centro de salud, nunca hacen o le toman los signos vitales a las personas, sino que prácticamente pasan directamente a lo que es al consultorio y por así decirlo, como que se inventan los signos. Entonces eso no estaría bien. Primeramente sería realizar lo que es un correcto diagnóstico a cada persona, cada vez que venga a hacer consulta, lo que es al centro de salud. Y como digo, el tratamiento no farmacológico todo se basa en lo que es una vida saludable de la persona. Ahora, el tratamiento farmacológico, ya cuando la persona padece lo que es la hipertensión, aquí vendrían algunos grupos, tanto lo que sería diuréticos, diacídicos, que vendrían a ser los prilis, que vendrían a ser los IECAS, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los ARA2 que bloquean los receptores de angiotensina 2. Tenemos más lo que es beta bloqueantes y fármacos así según el tipo de hipertensión que padezca la persona. Ya, entonces el país atraviesa muchas veces por una situación difícil en los que los médicos se inventan los signos, como usted dice, de hipertensión arterial. Entonces, ¿usted, doctor Pastor, cree que el país ha hecho algo por cambiar esta situación? Eh, Diría que sí. No puedo estar con una respuesta tan segura. Porque en lo que he estado leyendo, he encontrado un artículo junto a la OMS con la OPS, el cual se plantea un programa llamado HEARTS o Corazón en inglés. Este programa está implementado en el Ecuador porque Ecuador, junto con el Ministerio de Salud Pública, decidió juntarse a este programa, donde alrededor de 197 instituciones de salud están capacitadas o se encuentran en capacitación. ¿En qué consiste este programa? Este programa consiste en la mejoría de la prevención y también de la toma de signos para detectar una hipertensión arterial. Es decir, se le capacita al personal a realizar una buena toma de presión, porque llega a haber errores en llegan a, como mencionó mi compañero, a inventarse los datos. Entonces esto puede generarnos
una falsa sensación de que el paciente se encuentra saludable, cuando la realidad es que si la toma de presión está incorrecta o se está inventada, nunca sabremos al 100% si este paciente padece de hipertensión o no. Bien, ahora que nuestro país ha hecho algo, pues creo que sí. En cuanto a este programa y aparte la parte de la salud pública, sí se encuentra capacitada, siento que sí se encuentra capacitada para sustentar también los medicamentos, pues incluso el Ministerio de Salud Pública adoptó una guía de hipertensión, que es la guía de hipertensión del 2019, la cual detalla muy bien cuáles son los pasos para la toma de presión, cuáles son los medicamentos a utilizar en ciertas ocasiones, cuáles son, incluso cuál es la terapia dual, perdón, que es la combinación de dos fármacos, qué fármacos se deben combinar, qué fármacos no se deben combinar. Entonces esta guía está completa, está bien detallada y ayuda mucho tanto al personal de salud como al personal que no sea de salud, porque le ayuda a entender cuáles son los factores de riesgo, qué es lo que debe evitar, porque en esa guía también se menciona cuánto tiene que evitar la sal, que tiene que realizar ejercicio, que tiene que bajar de peso. Entonces es una guía completa que nos ayuda mucho. Muy bien, entonces estas guías de hipertensión pues nos ayudan para hacer que el paciente tenga un mejor tratamiento, pero actualmente el paciente es el que no sigue muchas veces el tratamiento no farmacológico, que son los factores de riesgo que se pueden modificar. ¿Usted qué piensa, doctor? Bueno, eso depende también de todo, sobre todo cuando la persona tiene genética y predisposición, cuando ya generaciones anteriores ha padecido lo que es hipertensión arterial. eh, Debe cuidarse mucho la persona de la siguiente generación, ya que, como digo, la hipertensión arterial viene siendo genético. Entonces, todo depende de la persona. Por ejemplo, si quiere consumir alimentos sanos, puede tranquilamente sembrarlos en su patio, si es que vive en una zona rural. Si vive en la ciudad, tranquilamente en macetas, puede cosechar sus propios alimentos saludables, hierbas, frutas. Todo depende de cómo la persona se cuide. Además, también existe lo que es el mercado. Pueden ir, comprar alimentos sanos y mantener lo que es una vida saludable. Ya. Muy bien. Entonces, como conclusión general, tenemos que la hipertensión arterial va a ser una enfermedad que afecta indistintivamente a muchas personas. Los estilos de vida son indispensables y son los primeros que hay que cambiar para que la persona no padezca esta patología o diversas otras. Muchas gracias.